serie de normas OSHA 18000 están planteadas como un sistema que dicta una serie de requisitos para implementar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para formular una política y objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su actividad. Una característica es su orientación a la integración del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, elaborando conforme a ella en otros sistemas de gestión de la organización. Las normas no pretenden suplantar la obligación de respetar la legislación respecto a la salud y seguridad de los trabajadores, ni tampoco a los agentes involucrados en la auditoría y verificación de su cumplimiento, sino que como el modelo de gestión que son, ayudarán a establecer los compromisos, metas y metodologías para hacer que el cumplimiento de la legislación en esta materia sea parte integral de los procesos de la organización. Insistir en este punto que la auditoría legal es un imperativo conformado por un decreto, por un real decreto. La implantación de este sistema de gestión es un acto voluntario. Para una correcta comprensión de la estructura de la serie de normas, hay que tener en cuenta o hay que tener claro que el origen temporal de la publicación de la misma fue en el año 1999. La reunión del grupo de proyectos de OSHA en Shanghái fue exitosa y condujo a acordar el texto para la publicación. Durante la reunión, los cambios que se acordaron al texto fueron limitados pero críticos al compararlos con el borrador segundo de la OSHA 18001. Por ejemplo, para clarificar, entre otras cosas, las dudas relacionadas con las definiciones de lugar de trabajo, consulta, etc. La versión del 2007 de la norma OSHA difiere de la anterior como sigue. Aumenta la importancia de la salud, dándole el énfasis necesario para hasta igualarla a la seguridad. Se centra en la seguridad laboral, sin que distraigan conceptos como los bienes, seguridad, etc. El término incidente se utiliza ahora como referencia en vez del término accidente. Se incluye el comportamiento, la capacidad y otros factores humanos como elementos a considerar en la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles, así como en la determinación de la competencia, la formación y la toma de conciencia. Y se ha introducido finalmente un nuevo requisito para la delegación del control como parte de la planificación del sistema de seguridad de salud. La gestión del cambio se trata ahora más explícitamente. Luego, insistir en el punto de que el inicio lo conforma el año 1999 y el borrador que actualmente, hasta la fecha, esperando cambios futuros, es del 2007. Efectivamente, se ha introducido una nueva cláusula en la evaluación de cumplimiento legal, equiparada a la ISO 14001. Se introducen nuevos requisitos para la consulta y participación. Se han introducido nuevos requisitos para la investigación de incidentes. OSHA 18001 se considera a sí mismo ahora como norma, no como especificación o como documento, como en su anterior edición. Esto refleja el creciente asentamiento de la OSHA 18001 como la base de las normas nacionales en los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral. Se añaden nuevas definiciones, incluyendo algunas importantes como incidentes, riesgo, evaluación de riesgos, y se revisan las definiciones ya existentes. El término de riesgo tolerable, por ejemplo, se ha reemplazado por el de riesgo aceptable.
La definición del término peligro ya no se refiere al daño a la propiedad o al medio laboral. Ahora se considera que tal daño no está directamente relacionado con la gestión de la salud y la seguridad laboral, que es el objetivo de la norma OSAS, y que está incluida en el campo de la gestión de bienes. En cambio, el riesgo de que tal daño tenga un efecto en la salud y la seguridad laboral debería identificarse a través del proceso de evaluación de riesgos de la organización y debería estar controlado a través de la aplicación de los controles apropiados. A la hora de observar y estudiar el propio índice de la propia norma, vemos que hay 5 puntos, numerados punto 0, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. En el punto 0 tenemos una especie de introducción al objeto. En el punto 1 tenemos el campo de aplicación y el objeto de la misma norma. El capítulo 2 o punto 2 habla sobre las referencias normativas. El capítulo 3 contiene el glosario de términos y definiciones. Y en el punto 4 podemos decir que abarca el meollo de la propia norma, dando definición a lo que es el SGS y SO, que no es ni más ni menos que el sistema de gestión de seguridad y salud laboral ocupacional, según el acrónimo indica. Para resumir, vemos que en el punto 4 se subdivide a su vez en 6 subapartados importantes. Los requerimientos generales, las políticas de calidad. En el punto 3 habla sobre todo el grueso de la planificación. En el punto 4 versa sobre la implementación o implantación y operaciones. En el punto 5 habla sobre el proceso de control del propio sistema. Y en el punto 6 lo que hace referencia es a la revisión por parte de la dirección. Con respecto a este punto podéis ver que tenemos un link en internet que, si os adjuntáis a él, tenéis acceso directo a la traducción propia de la norma OSAS, que aparte en el manual la tenéis íntegra en versión original. Como podéis ver, la parte importante de la norma, por así decirlo, lo conforma todo el capítulo 4, que es los requisitos del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional. En el punto 4.1 habla sobre los requisitos generales. La organización debe identificar los procesos necesarios, así como poner en práctica un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional acorde con los requisitos de la lista de verificación. A partir de ahora, cada vez que aparezca el acrónimo SIS, sabemos que hacemos referencia al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. En el punto 4.2 habla sobre la política de gestión de la seguridad y salud ocupacional. La alta dirección debe definir la política de seguridad y salud ocupacional de la organización, debiendo ser esta, primeramente, apropiada a la naturaleza, magnitud e impacto de la seguridad y salud ocupacional de sus actividades, productos o servicios, comprometida con la mejora continua y prevención,
comprometida con el cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable, así como con demás requisitos asumidos por la propia organización. Un punto D, la que proporcione el marco para el establecimiento y revisión de los objetivos de la seguridad y salud ocupacionales. En un punto E, documentada, implementada y mantenida, así como comunicada a todos los trabajadores. Punto F, publicada para la disposición del público. Y finalmente, analizada y ajustada periódicamente por la alta dirección. En el punto 4.3 podemos ver que versa sobre la planificación propia. Primeramente habla sobre un encabezamiento, planificación para la identificación de peligros y la evaluación y control de los riesgos. La organización debe establecer, mantener y actualizar los procedimientos para identificar los peligros, evaluar los riesgos e implementar las medidas de control. Tales aspectos deben ser considerados en la formulación del objetivo de la seguridad y salud ocupacionales, así como estar documentados, mantenidos y actualizados. La metodología de la organización para identificar peligros y evaluar los riesgos debe ser preventiva, permitir clasificar los riesgos y actuar sobre ellos, ser consistente con la experiencia operacional, proporcionar los requisitos de la instalación y entrenamiento, así como asegurar el monitoreo o el control de las acciones que permitan alcanzar la eficiencia y los plazos. En el punto segundo, requisitos legales y otros requisitos, la organización debe establecer y mantener actualizado un procedimiento para identificar y tener acceso a los requerimientos legales, así como con demás requisitos que tiene que cumplir en razón de sus actividades, productos o servicios. Es decir, los imperativos legales hay que tenerlos previstos de antemano. Igualmente informa de tales requisitos a sus trabajadores y demás partes interesadas. En un tercer punto, establece los objetivos. La organización debe establecer y mantener documentados los objetivos de la seguridad y salud ocupacionales, considerando primeramente las funciones y niveles de la organización, los requisitos legales y de otra índole, los peligros y riesgos, las opciones tecnológicas y requerimientos financieros, la opinión de las partes interesadas, y su consecuencia con la política de gestión de la seguridad y salud ocupacional, y por último el compromiso de la mejora continua. En el punto 4 habla sobre el programa de gestión de la seguridad y salud ocupacional. La organización debe establecer y mantener un programa para alcanzar los objetivos de la seguridad y salud ocupacionales, el cual variará ante nuevos desarrollos de actividades, productos o servicios nuevos o modificados, todo lo cual debe considerar primeramente la asignación de responsabilidades, muy importante, decir quién tiene que hacer qué cosa, los medios y plazos para alcanzar tales objetivos, cómo, cuándo y dónde debe hacerse cada cosa. Igualmente, el programa es analizado en forma crítica y a intervalos planificados.
En el punto 4.4 versa sobre la implementación y operación, es decir, cómo implantar todo este sistema. En un primer instante tenemos la estructura y responsabilidades. Efectivamente, la organización debe definir las funciones, las responsabilidades y la autoridad necesaria para una mayor eficacia en la seguridad y salud ocupacional. Igualmente debe proporcionar los recursos esenciales para su implementación y control. La alta dirección debe asignar el o los representantes con la autoridad y responsabilidad de, primeramente, asegurar los requerimientos para cumplir con las normas sobre seguridad y salud ocupacional y, en último lugar, estar informada del desempeño del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional y buscar su mejora continua. Cuestión muy importante. En un segundo punto del propio cuarto encabezamiento tenemos el epígrafe de entrenamiento y conocimiento y competencia. La organización debe identificar las necesidades de capacitación así como el personal apropiado que la recibe, es decir, debemos ser capaces de vislumbrar las necesidades formativas del propio sistema o de los propios recursos de los humanos que tenemos. La organización establece y mantiene procedimientos para que los trabajadores estén conscientes de, primero, la importancia de cumplir con la política de gestión. Segundo, los impactos de la seguridad y salud ocupacional significativos existentes o potenciales. C. Los papeles y responsabilidades que les compete para alcanzar la conformidad de la política de gestión de la seguridad y salud ocupacional. Y por último, las consecuencias potenciales ante el incumplimiento de los procedimientos operativos. En particular, los trabajadores que desarrollan tareas que pueden causar impactos significativos en la seguridad y salud deben contar con la capacitación necesaria para el desempeño de su labor. Deben ser conscientes en todo momento de qué riesgos intrínsecos pueden verse materializados y generar daños para la seguridad y salud de los propios trabajadores. En el punto 3 tenemos el encabezamiento de consulta y comunicación. La organización debe contar con los procedimientos que aseguren que la información llegue al personal pertinente. Este proceso debe estar documentado. Parece una obviedad, pero muchas veces es difícil que los cánones de comunicación lleguen a los últimos eslabones de la estructura organizativa. Los trabajadores deben ser primeramente involucrados en el desarrollo y análisis de las políticas y procedimientos para la gestión de riesgos, consultados ante cualquier cambio que afecte la seguridad y salud en el local de trabajo, representados en asuntos de seguridad y salud y, por último, informados sobre quién es su representante y quién es el representante de la alta dirección en asuntos de seguridad y salud ocupacional. En el punto 4 tenemos la documentación. La alta dirección debe establecer y mantener la información en papel o medio electrónico para primeramente describir los elementos clave del sistema de gestión y su interrelación y, por último, proporcionar orientación sobre la documentación relacionada. En el punto quinto, control de documentos y datos, la alta dirección debe establecer y mantener procedimientos para el control de los documentos y datos requeridos para la organización de la seguridad y salud ocupacional, a fin de asegurar que primeramente puedan ser localizados. En segundo lugar, sean analizados, revisados y aprobados para su adecuación por personal autorizado. Y C. Las versiones actualizadas estén disponibles en todos los locales donde se ejecuten operaciones esenciales para la seguridad y salud. Y por último, los documentos y datos obsoletos que sean oportunamente removidos y se aseguren contra un uso no previsto.
Los documentos y datos archivados o retenidos para propósitos legales o preservación de su conocimiento deben estar adecuadamente identificados. A tal objeto cabe comentar brevemente, como por ejemplo documentos sobre los documentos de vigilancia de la salud, que en ciertos requerimientos legales, como es en el caso por ejemplo de la exposición a amianto, la empresa tiene establecido por ley un periodo legal posterior a la relación contractual de los propios trabajadores, en el cual esa documentación tiene que ser guardada y custodiada. En el punto 6 tenemos el control de las operaciones. La alta dirección debe señalar las operaciones y actividades relativas a los riesgos identificados, planificando tales actividades con opciones como establecer y mantener procedimientos documentados, estipular criterios operacionales con los procedimientos, estableciendo y manteniendo procedimientos relativos a los bienes, equipos y servicios, del mismo modo comunicando a los proveedores y contratados los requisitos pertinentes, estableciendo y manteniendo procedimientos para el diseño de las áreas de trabajo, de los procesos, de las instalaciones, de los equipamientos, de los procedimientos operacionales y de la organización del trabajo. En el punto 7 vemos la preparación y respuesta ante emergencias. La alta dirección debe establecer y mantener planes y procedimientos para identificar y atender incidentes y situaciones de emergencia, también para prevenir y reducir posibles enfermedades y lesiones asociadas a ellas. La organización debe analizar tales planes y procedimientos, en particular después de la ocurrencia de incidentes y situaciones de emergencia. La organización debe ensayar periódicamente tales procedimientos. Como sabéis, hay determinadas actividades que están obligadas por ley de tener a disposición y perfectamente operativos tales planes de emergencia. En el punto quinto del propio capítulo cuarto vemos que se titula Verificación y acción correctiva. En un primer instante vemos monitoreo y medición del desempeño. La organización debe establecer y mantener procedimientos para monitorear, es decir, para muestrear o medir periódicamente el desempeño de la seguridad y salud ocupacional. Estos procedimientos deben asegurar, primeramente, mediciones cuantitativas y cualitativas apropiadas. Esto puede ser un ejemplo perfecto, el establecer las dosimetrías acústicas y para ver si los trabajadores están trabajando en ambientes por debajo del valor límite ambiental establecido o no. El monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos, es decir, si efectivamente se cumplen los objetivos de los límites especificados. La medida de desempeño de la conformidad con los programas de gestión, criterios operacionales y con la legislación y reglamentos. Medidas de desempeño de monitoreo de accidentes, enfermedades e incidentes y otras evidencias de deficiencias. Y por último, el registro de datos y resultados del monitoreo y medición suficientes para el análisis de acciones correctivas y preventivas. La organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento de los equipos para el monitoreo y medición del desempeño en caso de contar con ellos. Igualmente mantener los registros y resultados de la actividad de calibración y mantenimiento. Es decir, si hacemos dosimetrías acústicas, el instrumento, el sonómetro o dosímetro utilizado debe cumplir todos los requerimientos legales establecidos. Si es en propiedad, si es arrendado, la entidad que abastece debe tener en propiedad esos documentos de calibración y verificación establecidos por el ordenamiento jurídico actual.
En un segundo encabezamiento podemos leer accidentes, incidentes, no conformidad y acciones correctivas y preventivas. La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir responsabilidad y autoridad para el manejo e investigación de accidentes, incidentes y no conformidades. Debe estar establecido quién es el encargado de hacer esa labor. Adoptar medidas para reducir las consecuencias de accidentes e incidentes y no conformidades. Iniciar y concluir acciones correctivas y preventivas. Y confirmar la efectividad de tales acciones. Los procedimientos deben requerir que las acciones correctivas y preventivas propuestas sean analizadas antes de su implementación. Las acciones correctivas y preventivas deben ser adecuadas a la magnitud de los problemas y proporcionar el riesgo de seguridad y salud ocupacional que se haya verificado. La organización debe implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos resultantes de acciones correctivas y preventivas. En el punto tercero vemos o leemos registros y gestión de registros. La organización debe establecer y mantener procedimientos para identificar, mantener y disponer de los registros, así como de los resultados de las auditorías y de los análisis críticos. Los registros deben ser legibles e identificables, permitir el seguimiento hacia las actividades involucradas, deben ser archivados y mantenidos para su pronta recuperación adecuada y adecuada protección. El periodo de retención debe ser establecido y registrado. Igualmente, los registros deben ser mantenidos según lo apropiado para el sistema de gestión y la organización. En el punto 4, seguidamente, vemos y leemos auditoría. La auditoría aquí en este caso no se refiere ni al concepto de auditoría legal o la auditoría voluntaria que establece el Real Decreto 3997. Se refiere a la auditoría del propio sistema de gestión de la OSA 18001. La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos para las auditorías periódicas del sistema de gestión, con el propósito de, primero, determinar si ésta o no conforme con las disposiciones planificadas de gestión, si ha sido o no debidamente implementado y mantenido, y si es o no efectivo en el logro de la política y de los objetivos planteados inicialmente. También, primeramente, permite analizar críticamente los resultados de las auditorías anteriores y ve proporcional a la alta dirección informes sobre los resultados de las auditorías. El programa debe basarse en los resultados de la evaluación de riesgo y de los informes de la auditoría anteriores. Los procedimientos deben fijar los alcances de la auditoría, la frecuencia, las metodologías, las competencias y las responsabilidades y requisitos. Es recomendable que las auditorías sean desarrolladas por personal independiente a quienes tienen la responsabilidad directa de la actividad evaluada. Es decir, no conviene conformar a un personal propio de la empresa para auditar el sistema propio de esa misma empresa. Por último, el sexto punto versa sobre la revisión por la alta dirección. La alta dirección de la organización debe revisar el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, previendo la adquisición de la información necesaria a fin de asegurar su adecuación y eficacia. Igualmente debe considerar la necesidad de cambios en la política, los objetivos y componentes del sistema de gestión de la seguridad
y salud ocupacional en el marco de los resultados de la auditoría del sistema y de la mejora continua, y todo ello debe quedar perfectamente documentado en su estructura registral. Como ejemplo, también junto al fonograma se os facilitará un ejemplo del manual de gestión, donde todos estos puntos se ven perfectamente correlacionados. También, queridos amigos, como podéis ver, cada uno de estos puntos encuentra su homónimo en el propio sistema reglamentario nuestro en lo que respecta a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en nuestro territorio nacional. Espero que con la audición de este fonograma os acerque un poquito más al conocimiento de la norma, que por otra parte, repitiendo lo dicho anteriormente, tenéis en su versión original al final del manual físico que ha sido facilitado en el propio curso, y también tenéis en el segundo fonograma, en la segunda diapositiva de este fonograma, un link en la página de internet donde podéis ver la traducción íntegra del propio documento. Espero que haya sido de utilidad la audición de este fonograma, y sin más me despido. Hasta otra.